Les invito conmigo al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 1 al verso 11. Y dice la palabra del Señor: Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betsagé y de Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, en ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual nadie ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos fueron y hallaron el pollino en la calle, atado a una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron como Jesús había dicho, y les dejaron ir. Los discípulos trajeron el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó en él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, otros lo hacían con sus ramas que habían cortado en el campo. Y los que iban delante y los que venían detrás le aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Tras mirar todo a su alrededor, siendo ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Es probable que cronológicamente haya quien no esté de acuerdo con la información sobre los sucesos de la Semana Santa que tradicionalmente celebramos. Y desde luego, si hay alguien entre ustedes amante del estudio bíblico que no esté de acuerdo, me parece que es muy entendible, porque ninguno de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, se dio a la tarea de colocarlos de forma ordenada. Lo que es peor, Lucas, que alega que puso todo en orden, lo hace bajo su propio criterio, y lo que él cuenta, él no fue testigo presencial de los eventos. Y Juan, obviamente que sí fue testigo presencial, en lugar de hacer una narrativa histórica, lo que hace es que desarrolla toda una conceptualización teológica con los hechos de Jesús. Y desde luego, obviamente, el gran problema que tenemos es que tanto Lucas como Juan, como Mateo, tomaron documentos prestados para escribir sus historias. Lo que quiere decir es que no desarrollaron documentos originales o presencia visual original. Ahora bien, lo cierto es que a la luz de las Sagradas Escrituras podemos más o menos llegar a una cronología de eventos bastante acertada. Y si no logramos la asertividad de esa cronología de eventos, pues a fin de cuentas un día estaremos ante el Señor y Él nos va a ratificar si lo estamos haciendo correctamente o nos va a corregir si lo hemos hecho incorrectamente. Lo que es importante es que descubramos que los evangelios no se enfocan en la exactitud cronológica, ni se enfocan tampoco en la precisión de los datos. Si usted ha leído los evangelios, hay un escritor que dice que frente a la tumba habían 2 ángeles, hay otro que dice que había un ángel, hay otro que dice que había un ángel afuera y otro ángel adentro. Y desde luego,
nosotros no podemos con exactitud plantear toda la historia, sino descubrimos algo mucho más interesante. Y es el hecho de que cada uno de los evangelistas contó la historia desde su perspectiva. Si la hubieran contado todos de forma igual, yo lo hubiera dudado. Lo que a mí me fascina de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, es que cada uno de ellos contó la historia desde una perspectiva distinta y no se pusieron de acuerdo para contarlo. Ahora, cuando usted escudriña el mensaje, algo sí descubre, y es que todos dicen que Jesús era el Verbo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nosotros y que al tercer día resucitó. Esa es la maravilla, que en lo esencial los cuatro contaron la verdad. Ahora, ¿cómo comienzan ellos haciendo la narrativa? Todo comenzó en una época de festividad llamada la fiesta de la Pascua judía. Una festividad solemne que celebraba la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y que como festividad en el calendario judío se extiende por 8 días a partir del 15 del mes de Nisán en el calendario lunar judío, y para nosotros corresponde a la última parte del mes de marzo y a la primera parte del mes de abril, esperando siempre la primera luna llena de la primavera para celebrar la Semana Santa. Si usted mira su calendario, se da cuenta que lo que estoy diciendo es precisamente lo que se plantea históricamente, porque estamos celebrando la Semana Santa justo en ese periodo de tiempo. Ahora, durante la Pascua, el mundo judío, dentro de esa celebración, prohibía la ingestión de alimentos con cereales o con cosas fermentadas con levadura. Y la casa era sometida a una rigurosa limpieza en busca de la más mínima pizca de levadura. Con esto, obviamente que era parte del folclore de la celebración de la Pascua, lo que se pretendía era emular las condiciones del pueblo judío en el momento en que el pueblo judío escapó de Egipto a toda prisa. Y ellos lo que quería recordar era que no hubo tiempo para leudar el pan para esa travesía. La Pascua judía celebra la liberación de Israel de Egipto. La Pascua que nosotros celebramos hoy y que comienza precisamente en esta festividad de Semana Santa por 8 días. Esta Pascua celebra no la salida de Israel de Egipto. Esta Pascua celebra la liberación de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con nuestros semejantes, la reconciliación con la naturaleza. Esta Pascua cristiana que da comienzo hoy celebra no solo la liberación de nuestros pecados por la sangre gloriosa de Jesucristo, sino que celebra la transformación de una nueva vida como resultado de la resurrección. Y note bien que la cristiandad la celebra de igual manera. Israel está celebrando su Pascua sin Cristo. Los creyentes que estamos celebrando la Pascua nuestra con Jesucristo.
Comenzamos hoy, Domingo de Ramos, y terminará el domingo próximo de Resurrección. Dicho sea de paso, el pastor predicando el sermón de Resurrección. Nuestra celebración es denominada tradicionalmente como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego, como bien dijera al principio, no hay una correlación exacta de datos entre los evangelistas, pero yo me voy a circunscribir a los datos de Marcos. ¿Qué nos informa Marcos? Él nos informa precisamente que cuando Jesús pasó por la comarca llamada Casa de Higos y la comarca llamada Casa de Dátiles, es decir, aquellas regiones se identificaban por lo que producían. Jesús dio instrucciones a sus discípulos para que fueran a buscar un burrito, un asno. Este asno, cuenta Marcos, que no lo había montado absolutamente nadie. Y desde luego, esto tenía un símbolo práctico, tradicional, en la mentalidad del judío. El asno o el burrito que no lo había montado nadie, sobre el cual Jesús se montó, tenía un símbolo muy particular para la mentalidad de los judíos. Para ellos, esto significaba el tiempo de la eliminación de la guerra. Cuando un rey conquistador llegaba para anunciar un mensaje de paz. Y desde luego, esta experiencia y este símbolo estaba vinculado a una historia que Israel abrazaba con mucho fervor, la historia de los macabeos. 150 años antes de Cristo, un rey egipcio horrible, perverso, malo, llamado Antíoco Epífanes, invadió a Jerusalén, profanó el templo e hizo que un cerdo fuese sacrificado en el altar del templo donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Aquella experiencia fue aterradora para Israel. Y desde luego, un hombre de la familia de los macabeos se enfrentó a este perverso rey y lo expulsó de Jerusalén, lo devolvió a su tierra. Y entonces él se montó en un burrito y entró a Jerusalén, y todo el mundo empezó a exclamar que había llegado la paz, que se había acabado la guerra, que se había acabado el abuso, que se había acabado el atropello, que se había acabado la injusticia, porque Macabeo había vencido el mal de Antíoco Epífanes. Note bien en el contexto histórico en el que Jesús dice: voy a entrar a Jerusalén ahora. Voy a entrar a Jerusalén. En la mente de los judíos, la entrada de Jesús a Jerusalén tiene esa figura planteada. Pero para Jesús había otro elemento mucho más trascendente. ¿Ha leído usted en los evangelios las muchas veces que dice: y todo esto Jesús lo dijo para que se cumpliera la Escritura? Es importante que usted sepa que después de la resurrección de Jesús, la cristiandad estuvo varios años predicando solo de resurrección, solo de resurrección, solo de resurrección, pero ya estaban enzorrados de estar predicando de resurrección nada más. Y un día
se sentaron a pensar, ¿y qué sabemos nosotros del resucitado? No sabían nada. ¿Y qué sabemos de su niñez? No sabían nada. ¿Y sabe qué decidieron? Pues vamos a averiguar. ¿Ha leído usted esa expresión de Lucas cuando dice, y todas estas cosas las guardaba María en su corazón? Pues ¿sabe lo que eso quiere decir? Que los discípulos empezaron a investigar sobre el resucitado y descubrieron la historia del nacimiento de Jesús, la verdad de su mesianismo, el cumplimiento de más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Así es que cuando Marcos está escribiendo esta historia de Jesús entrando por Jerusalén, para los judíos está entrando uno igual a Macabeo, pero para Marcos se está cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9 y en el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, para la cristiandad, en este caso, para Marcos, Jesús está entrando a Jerusalén para que se cumpla lo que 800 años atrás había dicho un profeta sobre él. Desde luego, los tiempos en aquel momento eran tiempos de profunda opresión política. Eran tiempos de profunda opresión religiosa. Había una esperanza en Israel. Había una sensación de esperanza. Los tiempos se parecían a los de Antíoco Epífanes, donde todo era burla, donde todo era traición, donde todo era caminar de espalda a Dios. Ellos necesitaban a alguien que produjera buenas noticias y que cambiara la situación en la que estaban. Para Marcos, la entrada de Jesús a Jerusalén, eso que nosotros llamamos la entrada triunfal, para él significaba: ahora entrará un mensaje de justicia, ahora entrará una anunciación de salvación gratuita. ¿Usted sabe cuánto costaba a un judío en el tiempo de Jesús sentirse salvo por unos minutos? Le costaba un dineral, porque las palomas que se vendían en el templo eran más caras que las que se vendían fuera del templo. Los corderos que se vendían en el templo eran más caros que los que se vendían fuera del templo. ¿Y sabe cuál era el atropello? El atropello era que un pobre venía con sus palomitas para sacrificarlas, y cuando entraban le decían: ¿dónde las compraste? Y le decía: las compré afuera. Entraba el pobre con un cabrito para sacrificarlo y le preguntaban: ¿dónde lo compraste? Lo compré afuera. Y entonces inmediatamente los religiosos le decían: no sirve, está impuro, está obsoleto, no puedes sacrificar con él. ¿Y con qué puedo sacrificar? Con las palomas del templo, con los corderos del templo. ¿Cuánto vale? 15, 20, 30 veces más caro que lo que habían comprado afuera. ¿Se acuerda cuando Jesús le dio coraje en el templo? Eso era lo que estaba mirando: el atropello, el abuso. Ahora Jesús entrará a Jerusalén, según Marcos,
con un mensaje de justicia, con una salvación gratuita. Ya no tienes que pagar para ser salvo. Solo te basta confesarte pecador. ¡Qué maravilla es el Evangelio! El Evangelio es la institución de fe que determina que el que se declara culpable sale absuelto. En el mundo social, el que se declara culpable sale culpable. En el mundo social, el que se declara culpable ya no hay que presentar pruebas contra él. En el mundo de la fe cristiana, el que se declara culpable alcanza gracia y perdón para el oportuno socorro. Marcos nos va a decir que la entrada de Jesús hacia Jerusalén es el testimonio de la humildad encarnada. Es decir, allí está entrando, no un profeta, allí está entrando el Verbo de Dios, el que todo lo hizo con su palabra, el que todo lo creó con su palabra. Ese Verbo de Dios se ha hecho carne y está entrando a Jerusalén para decirle a la gente: aquí está entrando la paz, aquí está entrando el amor, aquí está entrando la misericordia. Es interesante que Marcos nos va a decir que cuando el pueblo le vio, comenzaron a gritar y a darle la bienvenida. Tiraron a los pies los mantos, tiraron a sus pies las palmeras y comenzaron a gritar: Hosana. Hosana, para aquel momento no tiene el mismo significado que tiene hoy para la cristiandad. Note bien que era un tiempo desastroso, un tiempo parecido al momento en que Antíoco Epífanes había blasfemado el templo. Era básicamente la misma sensación, era básicamente la misma experiencia. Ellos anhelaban que alguien viniera y cambiara el panorama de ruina que vivían. Hosana no era en aquel tiempo una alabanza. Hosana era una queja de dolor. Hosana era un grito de desesperación. Hosana quería decir: si estás entrando, por favor, ven a salvarnos. Alguien dirá: ¿y por qué lo cambiamos? Porque así es el Evangelio. ¿Por qué lo cambiamos? Porque así es la cristiandad. Lo que fue en el pasado un grito de dolor, ahora el hosana es una alabanza. Pero no vaya lejos, no vaya lejos. Lo que era en el pasado un patíbulo de muerte, como es la cruz, hoy es el testimonio más cabal para decir que todo el que mire hacia la cruz será salvo. Pero no vaya lejos. En el tiempo en que Marcos escribe, Jerusalén es sinónimo de muerte. Jerusalén es sinónimo de angustia. Jerusalén es sinónimo de dolor. Jerusalén es el lugar donde matan a los profetas y apedrean a los enviados de Dios. Hoy a la cristiandad le ha dado la gana de decir que Jerusalén es el lugar donde el pueblo de Dios se reunirá para estar con el Eterno eternamente. Por eso no los cantaron ahorita y nos sentimos tan emocionados. Eso
es lo que yo llamo la gracia de la proclamación evangélica de un Dios que llama las cosas que no son, como si fuesen. Pero hay un dato aquí. Jesús entra a Jerusalén. La mentalidad de los que le reciben está equivocada. Ellos están diciendo, ven a salvarnos. Y están pensando que en un tiempo muy análogo al tiempo de Antíoco Epífanes, hace falta un nuevo Macabeo. Y Jesús está entrando a Jerusalén desde una óptica distinta. Él era un conquistador salvador diferente a lo que la gente esperaba. Es irónico que el pueblo estaba consciente de la gran crisis que le embargaba. Deseaban que Dios los viniera a ayudar, pero no podían aceptar la manera como Dios quería ayudarles. Ellos pretendían un libertador que les librara del yugo imperial de los romanos, con venganzas y con deseos de dar retribución a quienes les habían maltratado. Pensándose, ya es tiempo de liberarnos de nuestra esclavitud por parte del imperio. Lo que ellos no sabían es que la verdadera esclavitud no es la que te impone otro. La verdadera esclavitud es la que tú aceptas por ti mismo. La verdadera esclavitud no es la que te impone un imperio, no es la que te impone una organización, no es la que te impone una nación. La verdadera esclavitud es cuando sabemos que cometemos errores, ofendemos, lastimamos, engañamos, entre otras tantas cosas, odiando y amando a la misma vez nuestros desatinos, nuestros vicios y nuestros pecados. No hay peor esclavitud que la que vive un ser humano, odiando su pecado a la misma vez que lo practica. No hay peor esclavitud que la que vive un alcohólico, sabiendo que el alcohol le destruye la vida, le destruye el hogar, le destruye la familia, pero no puede hacer absolutamente nada para zafarse del alcoholismo, porque a la misma vez ama el alcohol. ¿Qué quiere comunicarnos Marcos? Que la ayuda de Dios puede llegar a ti, pero no necesariamente será a tu manera. La ayuda de Dios llegará a ti a la manera de Dios. No puedes pensar que Jesús llegue a tu Jerusalén y sea de la forma y manera como tú quieras que Él entre. No, Él entrará a tu Jerusalén para hacer lo que soberanamente Él sabe es necesario hacer para transformar tu vida. Por eso la historia de Marcos plantea una interesante pregunta. ¿Cómo quieres que Dios te ayude en tu Jerusalén? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que Dios te ayude en tu familia? Porque hoy la sociedad puede gritar, Dios ayúdame, Hosana, ven a ayudarme. Pero ¿cómo quieres que Dios ayude a tu familia? ¿Cambiando las reglas de Dios con respecto a tu familia? ¿Llamándole a lo bueno malo
y a lo malo bueno. ¿Cómo quieres tú que Dios ayude a tus hijos? Desentendiéndote de ellos, dejando de proveerles un modelaje asertivo para que ellos puedan conocer el bien a través de tu conducta. ¿Cómo quieres tú que Dios te ayude en tu Jerusalén, en tus emociones, cayendo cada vez más en la trampa de tu temeridad y autodestruyéndote? ¿Cómo quieres que Dios te ayude en tus sentimientos, dando rienda suelta a los placeres libertinamente a un costo muy alto? ¿Cómo quieres tú que Dios te ayude en tu vida, permitiendo que el mal gobierne todos tus pensamientos, o encontrándote con tu Señor para que Él pueda reconciliar tu vida con Dios? Nota la intención de los historiadores bíblicos: presentar la historia de Jesús entrando a Jerusalén en un paralelismo. Jesús entrando a Jerusalén para cumplir la profecía de que el mundo allí pueda verle como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque se ha cumplido la Escritura, o en su defecto, para que el mundo lo vea como un mero profeta que puede ser aceptado, pero no obedecido. La respuesta de Dios a la entrada de nuestro Jerusalén es clara. Él quiere venir a la vida tuya para cambiar todo el panorama de tu vida. Él quiere venir a la vida tuya para hacer de ti una criatura nueva. Él quiere venir a tu vida para hacer una transformación radical que cambie todo el espectro que hasta ahora ha gobernado tu pensamiento y tus emociones. Él quiere venir a tu vida para reconciliarte con Dios. Él quiere venir a tu vida para que te reconcilies contigo mismo. Él quiere venir a tu vida para que te reconcilies con los que están en tu entorno. Él quiere venir a tu vida para que te reconcilies con toda la naturaleza, porque ya Él lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Hoy tu vida es aquella Jerusalén que nos narran los evangelios. Jesús está listo a entrar a tu Jerusalén. Mira a ver cómo le recibes. Si le recibes como un mero elemento de la historia, si lo recibes como un mero profeta, si lo recibes sencillamente como un espectro de la tradición cristiana, pasarás por la vida sin saber qué pasaste. Si lo recibes como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, Él entrará a tu corazón y cambiará tu lamento en baile.